Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos la Sinfonía número 3 en la menor de Félix Mendelssohn. Bienvenidos una semana más. Soy Héctor y hoy os traigo una impresionante obra, la Sinfonía número 3 en la menor, opus 56 de Félix Mendelssohn, una versión interpretada recientemente por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la batuta del maestro Jaime Martín, con el que tendremos el lujo de hablar en nuestra sección en Antena Con. Si quieres disfrutar de esta grandísima obra, de esta orquesta y este maestro, sigue con nosotros. ¡Comenzamos! Con esta preciosa obertura de las Hébridas comenzamos hablando de este famoso compositor, nacido en 1809, Félix Mendelssohn. Aunque no sé si sabéis que este era solo su apodo artístico, por decirlo de alguna manera. Su nombre completo es Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Muy curioso este nombre, ¿verdad? Pues se debe a su familia, una familia humilde de banqueros judíos, convertidos más adelante al protestantismo. Como todos sabemos, los judíos siempre han apreciado muchísimo el arte, por lo que desde muy pequeño, con solo 6 años, Mendelssohn comenzó a tocar el piano, junto a sus hermanos, teniendo en este momento más éxito su hermana Fanny, compositora y pianista. Pero como dato curioso, aunque a lo mejor ahora nos parece extraño por las circunstancias, por entonces una obra escrita y firmada por una mujer no tendría éxito, por lo que las primeras composiciones de Fanny fueron firmadas a nombre de Félix. Vamos a escuchar una de estas primeras obras, el Nocturno en sol menor para piano. Precioso nocturno, la verdad, y no pensemos que esto siempre fue así. Fanny llegó a ser una compositora y una pianista de renombre. Mientras tanto, Félix siguió formándose en la composición de la mano de Zelter, que le hizo amar a Bach presente en sus primeras composiciones. En su periodo de madurez compositiva, llamémoslo así porque únicamente tenía 11 años, compuso un trío para piano y cuerdas, una sonata para piano y violín, 4 piezas para órgano, una cantata y una opereta cómica. Escuchemos un fragmento de una de sus piezas para órgano. Una influencia enorme de Bach en esta obra que estamos escuchando. Pero su catálogo solo acababa de comenzar, ya que hasta los 14 años compuso más de 20 obras, destacando entre ellas 2 grandes y conocidas: el octeto para cuerda y la famosa obertura que todos conocemos, Sueño de una noche de verano. Disfrutemos de esta preciosa obertura. Los textos de Shakespeare en los que se basó y el carácter de la época tan presentes en esta obertura hizo que tuviera tanto éxito. Su faceta compositiva estuvo también muy ligada al gran intérprete que era, de violín, de viola y de piano. Pero aun con todo esto, Mendelssohn llegó a ser también un gran director de orquesta.
profesión que le hizo dar el salto a componer 5 sinfonías, todas ellas con una idea diferente a lo habitual que se daba en la época, y curiosamente compuestas en un orden diferente al que más tarde se publicó. Este orden fue primera, quinta, cuarta, segunda y tercera, que esta tercera que tenemos en el programa luego veremos lo que hizo Mendelssohn con ella. Pero escuchemos ahora un fragmento de su sinfonía italiana, de su cuarta sinfonía, en concreto el cuarto movimiento, el Saltarello, que tan buenos recuerdos me trae a mí y a alguno de nuestros oyentes. Impresionante Saltarello, con el que Mendelssohn nos conecta directamente con Italia. Pero como dije antes, su faceta como director y su amor por Bach hizo que en 1829, dirigiendo en Berlín la famosa Pasión según San Mateo de este compositor, resurgiera esta obra y todo el potencial de Bach, muy olvidado por entonces desgraciadamente. Su música y sus innumerables composiciones se vieron marcadas por este compositor, por Bach, como ya hemos visto, al que se le añaden dos, Mozart y Händel, siendo, como dijo Schumann, el primer compositor que ha sabido ver y conciliar las contradicciones de una época en la partitura. Desgraciadamente y curiosamente, debido a problemas nerviosos por exceso de trabajo, muere el 4 de noviembre de 1847, con solo 38 años, dejando un gran legado musical. Con este precioso oratorio presentamos a la orquesta que interpreta hoy esta versión, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Esta orquesta, con sede en mi querida Valladolid, desde su fundación en el año 1991 ha contado con grandísimos directores titulares como Max Bragado, Alejandro Posada, Lionel Bringer y Andrew Gurley, además de ofrecer más de un centenar de conciertos con una larga lista de directores internacionales como Biskov, Imbal, Petrenko, Afkan y Noseda, y solistas como Pauz, Misamaisky, Pogorelic, María Joao Pires o Ian Brostrich, entre otros. Su gran calidad artística ha hecho que realice importantísimas grabaciones para sellos como Deutsches Grammophon, Bis, Nachos, Trito o Verso. En el 2018 la orquesta nombró director emérito al maestro Jesús López Cobos tras su fallecimiento, mismo año en el que incluyó al vallisoletano Roberto González Monjas como principal director invitado. Como dijimos al principio del programa, la versión que tenemos hoy está dirigida por el maestro Jaime Martín, al que conoceremos más a fondo a continuación. Fue grabada hace una semana en la primera retransmisión online de la orquesta de un concierto en directo, demostrando la responsabilidad y compromiso con la cultura por las circunstancias de la pandemia. Con este precioso concierto de violín interpretado por la impresionante Anne-Sophie Mutter, llegamos a En Antena Con, esta semana con el prestigioso director español Jaime Martín. Este deslumbrante flautista y director español ha trabajado con las principales orquestas internacionales, destacando la Orquesta de Londres, de Sydney, Melbourne, Colorado, Amberes, Frankfurt, Múnich o Escocia. Su carrera como director también se ha caracterizado por la grabación de álbumes para importantes sellos, con orquestas y repertorio del primer nivel. En su faceta como instrumentista fue flautista de grandes orquestas a nivel europeo, destacando su puesto de flauta principal en la Royal Philharmonic Orchestra. También ha sido un deslumbrante solista con espectaculares grabaciones de conciertos para flauta. Actualmente es profesor de flauta en Londres, director principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda y director musical en la Orquesta de Cámara de Los Ángeles. Bueno, Jaime,
Hola y muy buenas tardes. Bienvenido al programa. De verdad que es un placer tenerte esta tarde con nosotros. Inicialmente quiero que nos cuentes qué es para ti Mendelssohn y su música. O sea, para mí, Mendelssohn es un compositor que durante mucho tiempo tenía mala fama como de ser alguien chafado a la antigua, por decirlo de alguna manera. Los compositores en la época estaban enfadados con él, porque él un poco escribía a la antigua usanza. Yo creo que Mendelssohn, para mí, es música para el corazón. De hecho, es la música que necesito durante esta época de pandemia, época en la que el contacto humano es muy limitado. Te lo digo por experiencia ahora mismo porque estoy confinado en un hotel en Melbourne, en Australia, durante 14 días, no puedo salir. Y para mí la música de Mendelssohn es música para sentirse libre. Es música en la que las relaciones humanas son muy importantes. Es música que no es angular, es música generosa. Para mí es alimento para mi corazón. Como estamos escuchando el amor que tienes por su música, pero ¿qué destacarías a nivel musical? ¿Qué te enamora tanto de él? En Mendelssohn ya no es solamente las melodías o cómo utiliza la armonía, pero yo creo que tiene una manera de orquestar. Con Mendelssohn constantemente veo imágenes. Hay compositores que te hacen, decía antes que es música para el corazón, pero es música que me hace, es muy evocadora de alguna manera. Te voy a poner un ejemplo. Cuando escuchas el principio de la sinfonía, es que me estoy imaginando el musgo, me estoy imaginando la humedad, me estoy imaginando un poco de frío. Es un poco el frío. Yo soy de Santander, ese frío húmedo que tienes en Santander cuando no para de llover. Es una especie de frío que no te puedes abrigar. Y cuando escucho el principio y solamente la orquestación, que tienes dos oboes unísono, es que dos oboes unísono, está loco, completamente loco. ¿A quién se le ocurre poner dos oboes unísono en un mi grave junto con las violas? De hecho, es un sonido, es toda la sección de viento, sin flautas al principio, el resto del viento más las violas, hacen el sonido de esto, es casi una especie de sonido callejero, casi un sonido a banda, añadiendo las violas durante 8 compases y los pone, y de hecho es un sonido que te produce frío. Entonces acaba de presentarlo, en el noveno compás de repente añade chelos, contrabajos y hace ¡buah! De repente se amplía y para mí de repente añade un poco de niebla, o sea, de la humedad de repente empieza a haber niebla y es una manera absolutamente ideal de presentarte una imagen, un estado de ánimo. Y para esto yo creo que Mendelssohn es genial. Es el mismo tipo de sonido que puedes tener en la obertura de las Hébridas. Es un sonido también, es muy acuático. Aquí es más viento, más aire. Tienes el viento en los primeros violines y segundos, al cabo de 16 compases. Mendelssohn es alguien que puede describir estados de ánimo de una manera muy clara. Mira El sueño de la noche de verano, en el que representa animales o personajes, pinta con la música. Podríamos estar diciendo que es eso, que es un compositor que ya no solo en Sueño de una noche de verano o en Las Hébridas, sino que en sus sinfonías es un compositor programático, podríamos decir, ¿no? Completamente. De hecho, cada sinfonía, bueno, la primera no se hace mucho. Yo por suerte la he podido dirigir en varias ocasiones y es una sinfonía que me encanta. De hecho, el trío del scherzo de la primera sinfonía es uno de mis tríos favoritos. Absolutamente me encanta, muy parecido al trío del scherzo de la 5 de la Reforma. Súper programático, porque tienes la sinfonía escocesa, que la llamamos sinfonía número 3, de hecho es la última sinfonía que escribió, basada en su viaje a Escocia. Aunque, por supuesto, eso hay que pillarlo también con pinzas, ¿no? O sea, el tema que escribió en Escocia fue solamente el primero. Hasta ahí llegó. Lo dejó y cuando cogió la sinfonía años más tarde, de hecho, durante años intentó completar la sinfonía y le costaba, por eso lo tuvo que hacer un tiempo más tarde. Pero tienes la sinfonía italiana que está llena de luz. En la sinfonía de la Reforma podemos ver claramente la influencia que Bach tuvo en Mendelssohn. Es una sinfonía curiosa porque se ve claramente la relación con Bach, pero aparte de eso tienes la música protestante, tienes al catolicismo y al protestantismo, las dos partes religiosas. Es curioso cómo lo escribe. Tuvo una vida complicada y menos fácil de lo que pensamos muchas veces cuando escuchamos la música del concierto de violín. Oh, todo, la vida es bella, todo va bien. Y de hecho no es tan claramente de esta manera con Mendelssohn. Metiéndonos ya en tu mundo, en la dirección,
¿Qué me podrías decir? ¿Qué facilidades o dificultades tiene dirigir la música de Mendelssohn? Para mí lo difícil de Mendelssohn, bueno, de hecho lo difícil en la mayor parte de música de esta época, es música que necesita mucha flexibilidad. Es música en la que los músicos de la orquesta tienen que sentirse libres. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles que, como director, conseguir que la gente se siente libre en lugar de que se sientan forzados por mí. Dirigir una sinfonía de Mendelssohn no es como dirigir la Consagración de la Primavera. Tú eres percusionista y lo sabes. Es decir, una sinfonía de Mendelssohn, cualquier orquesta del mundo puede tocar esta sinfonía sin director. La orquesta lo último que necesita es un metrónomo para tocar Mendelssohn. Por supuesto, el director escoge el tempo, pero una vez que el tempo está escogido, ya la orquesta puede tocar. O sea, no necesitan un director para ir juntos. La función del director es qué quiere decir para mí esta música o cómo me gustaría que los músicos en la orquesta se sintieran o el público mientras lo escucha. Pero yo creo que para mí la clave es en sentir libertad rítmica. Cuando empiezas el primer allegro después de la introducción, ahí mi trabajo es intentar evitar que suene tan tan ta, tan tan ti, tan ta tria, ta ta ti, to. Eso lo tenemos más tarde. Cuando estamos en fuerte ya podemos escuchar articulación. Al principio es casi como tener una idea que está en la cabeza y todavía no la has podido ni siquiera pronunciar. No la puedes... el ruido que oís es de los dientes. Estoy haciendo como no la puedes... Es como si lo estás tocando con dentadura postiza, sin dientes. Por eso te digo, es casi como una idea. Y una idea que se va repitiendo y cada vez que se va repitiendo va tomando forma. La música va creciendo en intensidad. De hecho, a medida que el crescendo ocurre, a la vez hay una especie de acelerando casi natural, porque cuando llega el ram, tacadam, tacadam, de repente el tempo es distinto y pone allegro. Es un allegro manotropo. Puedes escoger que este allegro sea súbito o que sea progresivo. Esto ya es a gusto del intérprete y digo que es a gusto del intérprete porque con este tipo de música no hay nada dogmático sobre eso de que el texto es lo más importante, es muy relativo, porque me gustaría a mí que la gente interpretara lo que quiere decir. Hay compositores que decir siempre più crescendo cuando después hay un assai animato más tarde. Eso quiere decir de una manera lógica, es no solamente creciendo en volumen, es creciendo en todo. Estoy ahora estudiando la segunda sinfonía de Brahms, que la tengo que hacer aquí. Y es curioso porque he estado leyendo cartas de Brahms a un director de la época que iba a dirigir la sinfonía. Brahms le daba unas indicaciones, le dice, mira, el tercer movimiento de la sinfonía número 2, me lo imagino un poco como el minueto, el scherzo de la primera sinfonía de Beethoven. Taram, tam, taram, tam, taram. Ya sabes, el scherzo de la segunda de Brahms es dum, dum, duru, dum, dum, duru. En lugar de poner un tempo de metrónomo, le da una idea de otra obra, de otro compositor, dice, esta es la idea. Dice, pero para mí el primer movimiento y el tercer movimiento tienen que fluir de una manera muy lenta, independientemente de lo que él ha escrito. Él puso allegro, manon tanto, dice, pero tiene que ser muy, muy tranquilo el primero y el tercer movimiento. Dice, de hecho, también en el adagio, cuando llega el 12/8, le dice al director, si quieres puedes poner un poco de più mosso, un poco más rápido. Dice, pero de hecho no hace falta, porque si no lo sientes, entonces no lo sientes. Brahms está diciendo, si quieres lo pones, pero es que no hace falta poner più mosso, porque la música te está enseñando algo. O sea, que el hecho de que un compositor no ponga cada compás acelerando y retardando, eso no quiere decir que eso es lo que quiera o lo que no quiera. Es que Brahms está asumiendo, dice, si no lo sientes es que no lo sientes. Lo cual es distinto, en el caso de Mahler es completamente distinto. Mahler era control freak y él tenía que ponerlo todo, apuntar cada cosa porque no se fiaba de los músicos. Pero Mendelssohn, Brahms, eran absolutamente eran músicos que venían de la tradición más antigua y con esto hasta Beethoven, cuando ves las cartas de Beethoven en la que le pregunta a alguien a Beethoven, tu indicación de metrónomo, ¿es de verdad lo que tú quieres? Porque lo he estado estudiando y es muy rápido. Y Beethoven escribe a esta persona, sí. Y dice, la velocidad de metrónomo que he puesto es exactamente la velocidad que quiero, pero esto solamente es para el principio, porque después del principio la expresión tiene su propio tempo. O sea, que Beethoven mismo está diciendo, esa es la indicación de metrónomo para el principio de esta obra. Así empezamos. ¿Cómo acabemos? Eso es otra
otra historia. Y esto es un tema muy complicado, Héctor, porque con las partituras o con la música, de repente hay gente que dice, no, el texto es lo más importante. ¿Y qué quiere decir el texto? O sea, que si Mendelssohn no ha puesto acelerando, ¿eso quiere decir que hacer acelerando? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es la verdad de este texto? Es muy relativo. Para mí, meterme en esta música lleva mucho tiempo porque tengo que imaginarme para mí qué es lo que quiero sentir. Y por supuesto, lo que sienta hoy con esta música va a ser distinto a lo que haga pasado mañana. O sea, no es... Pero a mí es que yo soy un corazón old fashion en esto y para mí la tradición que va de Beethoven, Schubert, después Mendelssohn, sin olvidarnos de Schumann también, pero Brahms, después vamos hacia Mahler y ya llegamos hasta Schoenberg si quieres, pero es como una línea, ¿no? Que va... Zoom. Ya ves, he dicho Brahms en lugar de Wagner, porque ya sabes, igual que en las peleas hay que ponerse en un bando o en otro. Yo soy más del bando de Brahms. Hoy ya hablaremos otro día si me cambio. Yo que he tenido la ocasión de tocar la tercera, la cuarta y la quinta sinfonías de Mendelssohn, a mí me da la sensación desde el primer momento al estudiarlas y esta semana informándome mucho para realizar el programa, siempre me han dado la sensación de que es música, lo que has dicho, muy etérea, muy expresiva, todo muy del momento. Y bueno, como saben nuestros oyentes, la versión que tenemos hoy en el programa la dirigiste tú hace una semana con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. ¿Cómo fue el trabajo de la orquesta? ¿Qué sentiste en ese concierto a la sala vacía? ¿Es la primera vez que hacías un concierto así? No, no es la primera vez. He hecho ya bastantes cosas en conciertos en streaming, por desgracia. Pues mira, la sensación de trabajar esta hora con la orquesta, bueno, hacía años que no trabajaba con la orquesta. Hace años fui principal director invitado, después por distintas razones, ahora tengo trabajos en Los Ángeles y en Irlanda y en Suecia. Soy director titular de 3 orquestas. Por distintas razones no hemos podido trabajar juntos. Y la verdad es que ha sido una alegría tocar otra vez, trabajar con la orquesta. Es curioso porque ahora, durante esta época de COVID, en la que los músicos en el escenario tienen que distribuirse las distancias son bastante mayores que en una época normal. Por ejemplo, en la cuerda, cada instrumentista de cuerda tiene su propio atril, cuando normalmente los atriles se comparten, 2 personas utilizan el mismo atril, eso quiere decir que están más cerca. Hay algo que me imagino que tus oyentes tendrán curiosidad de saber. Cuando una orquesta sinfónica se coloca en el escenario, lo que intentamos siempre es estar lo más juntos posible, para tener la sensación de cómo relacionas tu sonido con la persona que está al lado de ti. O sea, una obsesión de los músicos es como el blending, como dices, el empaste de un instrumento con otro, ¿no? Intentar que el sonido de una persona que no sobresalga por encima de los demás. Y para eso estar juntos, pues la verdad es que ayuda. Ahora la orquesta está muy, muy separada. Las distancias son muy grandes entre cada persona. En principio, el miedo que tienes es que esta distancia va a crear problemas de grupo, de ir juntos. Y es curioso como casi ocurre lo contrario. El hecho de que hay distancia hace que todo el mundo se tiene que concentrar mucho más. Y el radar individual de cada persona está absolutamente al 150% en lugar de al 80%. Muchas veces te fías de tu experiencia cuando vas tocando, pero ahora como cada persona está muy lejos de la persona que está al lado, el radar está todo el mundo está con mucho cuidado de qué es lo que pasa y de alguna manera se crea una situación muy especial de contacto. Es curioso, porque lo he experimentado ya varias veces y me ha sorprendido que en lugar de que va a haber muchos problemas de ponerlo junto, casi al revés, porque tienes la distancia física, pero de alguna manera la distancia física la contrarresta cada persona y se crea un acercamiento emocional o algo, que todo el mundo está más cercano. Curioso, de alguna manera se pueden conseguir muchas cosas. El hecho de tener la sala vacía, por supuesto los músicos estamos acostumbrados a tocar con salas vacías porque es como ensayamos, o cuando hacemos grabaciones para discos también lo haces con sala vacía, pero la diferencia por ejemplo, el concierto que hicimos el viernes pasado con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, es que la retransmisión fue absolutamente en directo. O sea, no
no fue una retransmisión hecha varias horas antes o un día antes y si hay algún problema lo puedes corregir o a lo mejor puedes coger esta nota del ensayo y la puedes... No, no, esto es absolutamente a las 7:30, a la hora que lo has escuchado, estábamos allí en el escenario afinando y estamos tocando. O sea que para los músicos, de hecho, hablé con músicos después del concierto, porque para la orquesta este fue su primer concierto por streaming. Han estado trabajando, la verdad es que la Orquesta de Castilla y León hasta ahora han podido hacer conciertos con público, han tenido suerte. Pero había músicos de la orquesta que decían, ¡oh! Es increíble, porque estaba más nervioso que en un concierto normal casi. Porque teníamos la sensación de que hay que hacerlo, pero encima no es si hay un accidente, en un concierto normal el accidente ocurre y ya se pasó, no lo puedes volver a escuchar otra vez. Pero siendo una grabación que sabes que va a ser, ahora mismo la gente lo está escuchando en directo, pero quizás en 2 o 3 días lo puedan volver a escuchar en YouTube. Eso quiere decir que un accidente puede ser reproducido de por vida. Entonces, esto crea una tensión que los músicos incluso no se lo esperaban los músicos de la orquesta. Pensaban que al ser sin público va a ser más relajado. Y cuando llegaron allí con los micrófonos, con la tensión, de repente se creó un ambiente muy especial. La verdad es que disfruté mucho del concierto. Y por supuesto, como cualquier concierto en directo, cuando lo escuchas, ayer pude escuchar la grabación. Y por supuesto, siempre ocurren cosas en conciertos en directo, ¿no? O sea, que hay un momento, aquí no íbamos completamente juntos. Pero bueno, que son cosas en muchos casos muy marginales y que son más que nada para nosotros, los músicos, que nos hacen sentirnos mejor o peor. Fue bastante bien y yo creo que la Orquesta de Castilla y León, tengo que decirte que es una gran orquesta y está en un momento estupendo, súper, súper, súper profesional, súper serio el trabajo. Tiene un sonido, yo creo que el sonido de la orquesta es un sonido muy maleable y es un sonido muy flexible. He disfrutado muchísimo trabajando con la orquesta. Yo, como abonado de la orquesta este año, de nuevo, es que fue un lujo. O sea, yo lo que he hablado con bastantes compañeros que también son abonados, estábamos nerviosos por lo que has dicho tú. Al final, tú cuando vas allí, escuchas algo y es como cuando ves un partido de fútbol en directo. Tú ves un gol y ya te has olvidado del gol porque no lo puedes volver a ver. Pero claro, aquí decíamos, es que si pasa algo, si tal, lo tienes ahí en el momento y yo la verdad es que disfruté como un niño pequeño viéndolo en casa y diciendo, mira, por lo menos estoy aquí en el sofá de casa, que es la primera vez que veo a la Hostil desde el sofá. Y bueno, O sea que tú lo pudiste ver yo lo en estuve versión. viendo en directo, sí, eso es. Y de hecho la grabación, la calidad de sonido yo creo que Sí, sí, estaba sí, sí, bastante bien. Porque, fue algo impresionante. O sea, una calidad de vídeo y de audio, de decir, es que estás dentro era como si estuvieras dentro del auditorio. Lógicamente no era la misma calidad de sonido que vivirlo en directo, pero fue impresionante. Y bueno, para acabar la entrevista, en esta nueva temporada, hacemos un pequeño test a nuestros invitados para que os conozcan mejor los oyentes. Son unas preguntas cortas muy sencillas. Una obra, pues ahora mismo la de Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, un compositor, Mozart. un director, Yo pondría una mezcla de Carlos Kleiber y Nicolas Harnoncourt. una orquesta. ¡Ay, madre mía! Es terrible, es terrible, es terrible. No, 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 no. Lo siento, pero no te voy a contestar a una orquesta. Es demasiado cercano a mí. Un lugar donde te gustaría disfrutar de un concierto o donde has disfrutado ya, tanto dirigiendo como escuchando. Para mí es muy especial Ámsterdam con Sergio Baum. Y por último, si tu mundo no estuviera rodeado de música, ¿qué te hubiera gustado ser en la vida? Pues mira, seguramente me hubiera gustado ser cocinero. Me gusta cocinar. De hecho, no me imagino la vida sin música. O sea, que música ha sido algo que creo que desde los 13 años estaba seguro que es lo que iba a hacer. Pero sí, de alguna manera, para mí, crear un menú degustación cuando tienes la oportunidad de ir a un restaurante que alguien te pone de una cosa a otra, que tú no lo eliges tú. O sea, no es el gusto tuyo, sino alguien te lo ha preparado. Me parece tan excitante como ir a un concierto y no saber qué es lo que han programado, ¿no? De hecho, casi preferiría que no saber el programa del concierto antes de ir. Preferiría que sea un concierto sorpresa en algunas ocasiones, que fiarte de esta orquesta o de este director y dice, mira, te vamos a llevar por un viaje que te vas a acordar. Y de verdad que ya para acabar, muchísimas gracias de nuevo por estar estos minutos con nosotros y
espero que pronto podamos disfrutar de la música como lo hemos hecho siempre en los escenarios y el público disfrutándolo en el momento. Así que de verdad, Jaime, muchísimas gracias. Espero que sí. Muchas gracias, Héctor, y hasta pronto. Tras esta conversación con este magnífico maestro, al que doy de nuevo las gracias por hacernos un hueco en su apretada agenda, vamos a conocer la Sinfonía número 3 en La menor, Opus 56, más conocida como Sinfonía Escocesa, que fue estrenada en Leipzig en 1842, pero que curiosamente Mendelssohn comenzó a componer en 1829, sí, 13 años antes, cuando viajó a Escocia y se enamoró de este lugar. Con 4 movimientos, esta sinfonía comienza y termina con 2 reinas. Sí, he dicho bien, 2 reinas. El primer movimiento inicia con María Estuardo, ya que la capilla del Palacio de Holyrood de Edimburgo, lugar donde fue coronada, sirvió de inspiración para la composición. Y la otra es la Reina Victoria de Inglaterra, dedicatoria de la sinfonía e imagen del cuarto movimiento, aunque no es algo del todo cierto, pero el carácter se asemeja bastante a su característico reinado. Antes de comenzar con el primer movimiento, tenemos que saber que el nombre que hemos dicho antes, escocesa, con el que se conocía esta sinfonía, no fue atribuido por Mendelssohn, sino que posteriormente, a su muerte y conociéndose en qué se inspiró para componer esta sinfonía, se le dio este nombre. Comencemos ahora con el primer movimiento. Este andante con moto que vamos a escuchar, inspirado, como hemos dicho antes, en la capilla del Palacio de Holyrood, es una forma sonata. Dará comienzo con un motivo meditativo expuesto por el viento y las violas, que nos sirve para reafirmar la tonalidad de La menor, con una preciosa introducción. Tras la exposición de este precioso primer tema, Mendelssohn desarrollará esta idea, presentándonos diferentes fragmentos en el viento, que dan como resultado un gran entramado orquestal y un perfecto desarrollo. Tras este desarrollo, cadencia para entrar de lleno en la exposición de una nueva idea. Una idea más rápida, un allegro un poco agitato, en el que el clarinete, junto a toda la cuerda, nos expone una nueva idea. Escuchemos el paso entre estas dos secciones. Hemos podido apreciar perfectamente, este nuevo tema es mucho más danzado. Ahora nos lo presenta en 6x8, este ritmo de vals o este ritmo de danza. Tras una idea más rítmica, en este nuevo tema, se desarrollará este junto a uno nuevo, expuesto por el clarinete, de forma contrapuntística. ¿Qué quiere decir esto? Que suenan los dos temas a la vez, pero podemos diferenciar perfectamente cada uno de ellos. Escuchemos este fragmento.
Tras la presentación, ahora sí, de los dos temas y la repetición de esta parte, como la propia forma sonata indica, llegamos al grandísimo desarrollo de este movimiento. Una sección mucho más dramática, con la utilización de muchos cromatismos, de cambios rítmicos, de cambios armónicos y de un continuo diálogo entre la cuerda y el viento. Caracterizan esta parte en la que tendremos presente los dos temas anteriores, pero entrelazados y sin que sepamos en qué momento está cada uno. Escuchemos un fragmento de este extenso desarrollo. Como hemos podido apreciar perfectamente, están presentes los cambios que hemos dicho antes, cambios rítmicos, cambios armónicos y cambios dinámicos, que se ha apreciado muy bien. Pero ahora de pronto Mendelssohn nos va a presentar una pequeña fanfarria, en pianísimo, por el fagot y las trompas, que dará paso a la reexposición del primer tema. Vamos a escuchar la entrada a esta peculiar reexposición. Esta reexposición que acabamos de escuchar, como hemos dicho antes, no nos va a presentar el tema igual que al principio, sino que vamos a escuchar pequeñas entradas del segundo tema encima de este, creándonos un efecto contrapuntístico como el tema de antes del clarinete. A su vez, cambios armónicos y muchos cromatismos van a caracterizar este pasaje, que dará paso a la coda del movimiento. Un tempo más rápido y mucho más rítmico nos va a presentar otra vez el primer tema, para acabar el movimiento como empezamos, con el andante con moto inicial. Con este atípico final llegamos al segundo movimiento, este inspirado en elementos folclóricos gaélicos, como vamos a escuchar a continuación. Una forma scherzo vivace caracteriza este movimiento, que se inicia con la cuerda con un ostinato rítmico, para presentarnos el clarinete, el tema principal, un tema con solo 5 sonidos, en la escala pentatónica. Escuchemos esta idea popular, que luego presentará todo el viento. Este tema tan saltarín será desarrollado más adelante por todo el tutti, antes de entrar de lleno en el segundo tema, expuesto por la cuerda, un tema muy ágil, mucho más picado, donde el viento nos dará el toque rítmico y de color con rápidas escalas. Vamos a disfrutar de ello.
De nuevo, escucharemos el primer tema de este movimiento, que se entremezcla con el segundo. Dialogan estos dos temas hasta que finalmente irrumpe por completo el segundo, expuesto en un gran fortísimo por todo el tutti orquestal. Vamos a escuchar esta idea rítmica tan ágil y tan bien desarrollada. Con el tema expuesto por los violines y con una cadencia que nos recuerda como si todo hubiera sido un gran sueño. Disfrutemos. Con este precioso sueño llegamos ahora al tercer movimiento, el más lento de los cuatro. La tensión se disipa y una preciosa melodía nos presenta Mendelssohn en este inicio, antes de exponernos la melodía principal por los violines. Una melodía para desprender amor. Este acompañamiento pizzicato que estamos escuchando nos ayuda a crear un ambiente tan bucólico. Pronto el viento nos va a presentar una idea como si de una fanfarria se tratase, preámbulo de lo que será el segundo tema, mucho más rítmico y con gran dramatismo. Mendelssohn cambia por completo y nos presenta una marcha fúnebre. Tras exponernos estos dos temas, comienza a desarrollarlos, a jugar con ellos, los intercala, los acorta, pero todo ello con el ambiente tan sosegado de este movimiento, aunque también dramático, como hemos visto. Varias entradas del tema, por parte de todas las secciones de la orquesta, nos va a enseñar las dos ideas, aunque con mayor presencia la segunda. Tras todo este desarrollo, cadencia el movimiento con el primer tema, pero únicamente la segunda parte de este. Un final muy acorde al movimiento nos dará paso, sin descanso, al rápido y último movimiento. Como hemos dicho antes, acabamos de escuchar la potente entrada de este cuarto movimiento. Los violines nos han presentado el primer tema,
bullicioso, rápido, con grandes saltos, enérgico. Y el segundo tema, que escucharemos ahora, presentado por el viento, será mucho más cantable. Una idea popular escocesa caracteriza esta melodía después de un gran tutti orquestal. Al igual que en los movimientos anteriores, Mendelssohn nos va a presentar un desarrollo con estos dos temas. El carácter tan distante entre ambos hará que se creen melodías verdaderamente preciosas y espectaculares. La batalla la ganará el primer tema, y lo escucharemos aún más dramático, pero de pronto todo cambia. Los chelos y bajos nos presentan una nota pedal, imitando el ronco de una gaita, sobre la que se desarrolla la segunda melodía, aunque ahora mucho más lírica. Mendelssohn perfectamente podría acabar la sinfonía con esto que estamos escuchando, con esta idea tan escocesa, pero añade un apéndice final, un himno en modo mayor, totalmente contrario a lo que veníamos escuchando hasta ahora. El metal va a presentarnos una idea majestuosa, que será luego expuesta por todo el tutti, como si de un órgano de iglesia se tratase. Con esta potencia de las trompas, con esta potencia de la orquesta, finalizamos la sinfonía reiterando este himno triunfante, de un modo solemne, un bloque compacto por parte de toda la orquesta finaliza esta sinfonía. Con este triunfante final quiero agradecerle al Departamento de Producción de Orquesta Sinfónica de Castilla y León por haberme cedido su grabación para este programa. Y llegamos ahora a la sección En Antena Con. Ernesto, ¿qué traes hoy para nuestros oyentes? Pues allá vamos. Una de las obras más famosas de Félix Mendelssohn, que ha ocupado el programa de hoy, es sin duda ninguna El sueño de una noche de verano, que es la música que Mendelssohn creó para la obra de teatro de William Shakespeare y cuya marcha nupcial conocemos todos y se ha hecho famosísima por tan interpretada en bodas y en películas. Sin embargo, Mendelssohn, que era judío, fue un compositor proscrito durante la época del régimen de Hitler, y el compositor por excelencia, uno de los compositores por excelencia de ese mismo periodo, Karl Orff, fue uno de los compositores que acudieron a la llamada del régimen nazi para componer una nueva música que sustituyera la de Félix Mendelssohn, que entonces fue prohibida.
Esa música, El sueño de una noche de verano de Karl Orff, fue considerada por el compositor alemán como su mejor obra, su mejor música incidental. Sin embargo, estos orígenes un poco nazis hacen que prácticamente esta obra nunca sea interpretada ni sea grabada, aunque los detractores de esta teoría dicen que Orff ya componía esta música antes de la llegada de Hitler al poder. Sea como fuere, este estigma ha apartado la música de los programas de concierto habitual y hoy os quiero recomendar, en contraposición con la música famosa de Mendelssohn, la música de Karl Orff, El sueño de una noche de verano. Con esta curiosa obra que nos ha presentado Ernesto, terminamos el programa de hoy. De verdad que os agradezco una semana más todo el apoyo que nos dais, escuchando nuestro programa y disfrutando de la música sinfónica con nosotros. La semana que viene tenemos un programa muy especial, con un invitado que llevo esperando mucho tiempo y que vais a disfrutar muchísimo con él. Si queréis saber quién es, estad muy atentos a nuestras redes sociales. Pero de momento, nos vemos por los escenarios. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.